Primero es que LinkedIn no es una finalidad, es un método que puede servir o no puede servir. Entonces nosotros, y digo nosotros porque yo me incluyo, lo que tenemos ahora es, pues tenemos que trabajar en las 4 P's de toda la vida: el producto, el pricing, la distribución quizás del producto y por supuesto la promoción. Pero quizás primero habría que definir un poco, el producto es lo más importante. O sea, tenemos unos públicos objetivos a los cuales queremos llegar y luego tenemos 3 grandes objetivos. Todo cae en cascada, que es lo que hacemos en nuestra mentoría, es hacer ese plan de marketing en cascada de manera simple. Lo primero sería preguntaros un poco quién es vuestro cliente habitual. Si tenemos un histórico, evidentemente, si hay un histórico, podemos hacer un escandallo real de quién nos está pagando realmente, no una hipótesis, no. Estamos viviendo de este tipo de cliente que nos compra esto. Perfecto. Porque eso no se tiene que tocar, es intocable. Luego sí que hay que hacer, quizás en base al producto, un escalable de producto de entrada, producto estándar y producto premium, que esto forma parte, evidentemente, del íter del producto. Porque hay gente que compra 0, que es para captar base de datos, gente que compra $10, gente que compra 300 y gente que puede pagar 20.000. Entonces se trata simplemente de segmentar eso dentro del escalable de producto que podamos tener. Pero nosotros tenemos 3 objetivos claros, que es de donde cae todo. El primer objetivo es captar base de datos. Tenemos base de datos y tenemos que generar base de datos para poder alimentar ese íter de producto. Entonces, ¿cómo generamos base de datos? Esa es una buena pregunta. Hombre, primero tenemos que tener unos formularios, tendríamos que tener unos lead magnets. No hace falta hacer 20.000 contenidos. Quizás si hemos definido la pupa, el problema de nuestro cliente principal, tendríamos que tener el mejor contenido posible, servido en vídeo o servido en texto o servido en libro o servido en lo que sea. Y ese contenido, que es el mejor contenido posible, lo podríamos dar a cambio de unos datos si cumplen determinados requisitos. O sea, si el lead está cualificado, se puede entregar un contenido que es muy bueno. Y empezamos a trabajar la base de datos para luego trabajar el nurturing. El nurturing puede ser, a mí no me gusta, la gente que está muy ocupada no atienda los emails, pero sí a otros contenidos más apreciables, o sí quizás a una llamada en frío, o no lo sé, eso habría que desarrollarlo. El primer objetivo es captar base de datos. LinkedIn sirve para captar base de datos, pero si LinkedIn solo compartimos cosas y tenemos pocos seguidores, per se LinkedIn no tiene un gran impacto, porque el impacto realmente que consigues en LinkedIn es cuando tú envías un mensaje, te presentas y le dices: hemos elaborado este lead magnet que te puede interesar. Si te interesa, te lo entrego. Cuando lo entregamos es porque tiene interés a la base de datos. Entonces, LinkedIn es una cosa de un trabajo diario de conseguir base de datos. Base de datos también se puede conseguir con campañas en YouTube Ads, por ejemplo, o en Google Ads, o en Meta, que es muy barato, cuyo el coste por 1000 puede ser 1 euro, 2 euros, o a cambio es $1. Podemos hacer unas preguntas de generación de formulario que nos segmenten el cliente y luego que pasen cosas. Pueden pasar cosas como una reunión en un Calendly, pueden pasar cosas como una llamada telefónica, o pueden pasar cosas que compren el producto más barato, que simplemente es un producto de intercambio rápido. Pero ya lo tenemos en la base de datos, en un CRM. Si no lo tuviéramos, da igual, porque hay plataformas que nos permiten hacer eso. Podríamos hacer también una campaña en YouTube, que es muy barato, a 1 céntimo la visualización, y que, en cierto modo, captar esa base de datos que nosotros queremos. Segundo objetivo es impactar a nuestro cliente habitual. Entonces, nuestro cliente habitual tendríamos que tener muy claro quién es nuestro comprador, nuestro buyer persona y nuestro avatar. Entonces, si nosotros impactamos, pero impactamos a nuestros cuñados, no sirve de nada. Si nosotros impactamos, pero impactamos a nuestros amigos que jamás nos van a comprar, tampoco sirve de nada. Nosotros tenemos que impactar a los que nos van a comprar. Si son gerentes de empresas del sector industrial en México, pues son gerentes de empresas del sector industrial en México. Si tienen más de 40 años, porque tienen cargos. Si son viajeros frecuentes internacionales porque tienen dinero y Meta sabe que eso es así, podríamos hacer campañas con eso. Pero tenemos que impactar a esta gente. El resto es una miopía, que sí, hemos impactado a tanta gente. No, tenemos que impactar a la gente. Y en B2B no es un tema de cantidades, es un tema de calidad del impacto. Si nosotros impactamos a contactos con las características que os he dicho, porque hacemos un trabajo de contacto con el perfil de uno y el perfil de otro, y más o menos impactamos a 400 personas, que sería 200 y 200 cada uno, por ejemplo, que podemos impactar realmente en LinkedIn con un mensaje o con un lead magnet o con lo que sea, entonces sí estamos impactando.
Si nosotros dependemos de un algoritmo de LinkedIn que cada vez es más bajo, quiero decir que tiene muy poca incidencia porque hay más contenido pagado, entonces hay menos espacio para poner los contenidos algorítmicos orgánicos, pues entonces no llegamos a nadie. Máxime cuando los que realmente deciden y tienen trabajo y son directivos de las empresas están poco en LinkedIn. Esa es la realidad. Y si están, sí que atienden a mensajes directos y sí que atienden a la publicidad que les pone LinkedIn delante, porque eso es una prioridad de LinkedIn, enseñar lo primero que primero se ha pagado. Ese sería un segundo objetivo, impactar a esta gente. También se podría impactar en base a campañas de remarketing, por ejemplo, quien ha visitado esos contenidos tan buenos que tenemos, o quien ha visitado la página del libro, o quien ha visitado determinadas páginas, yo le puedo hacer una oferta a través de ads, a través de display, a través de YouTube Ads para que vea un segundo vídeo y luego un tercer vídeo hasta que al final genere demanda y diga, estos son los que yo quiero para mi negocio. El tercer punto que tendríamos como un objetivo que caería en cascada es aparecer en búsquedas. Entonces, LinkedIn no es un buscador. Por eso me decías, entonces, YouTube sí es un buscador. Hay un gran buscador que es Google. Y hay otro segundo gran buscador, el primero en audiovisual, y además la primera universidad del mundo audiovisual, que es YouTube, Entonces, además son primos hermanos. Entonces, si nosotros posicionamos unos vídeos de manera trabajando el SEO y trabajando los contenidos que realmente son buscables, al final, al cabo de un tiempo y con contenido frecuente y estrategia y táctica, lograremos posicionar nuestros vídeos que evidentemente tienen que tener unas características determinadas. ¿Qué características son esas? Que aporten mucha información muy valiosa y que desde el minuto 1 digan lo buenos que somos y digan que pueden en todo momento ir a esta página, que siempre será la misma, que será un poco el centro de atención de captación de los leads que comentábamos al principio, que es la base de datos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando para captar más negocio y para que realmente impacten a quien realmente le interesa o pudiera interesarle nuestro producto. El principal problema que tenemos hoy es definir, que no es un problema, porque hay estas herramientas que os he dicho que se puede perfectamente hacer, es definir del tamaño enorme de gente que está en las redes, en todas las redes, en YouTube o en LinkedIn, en lo que sea, me da igual, cuántos tienen interés en nuestro servicio. Y luego, de los que tienen interés, cuántos están dispuestos a pagar. Entonces, y al final, de los que sean interesados y estén dispuestos a pagar, cuántos tienen una reunión con nosotros, los hot leads. Entonces, al final eso cae en esto. Entonces, en cada estado está la información, el que visita mi web o el que se baja un determinado contenido o el que me contesta porque yo le he enviado un mensaje de LinkedIn está en un estrato más inferior, pero más potente, tiene más intención. Y el que al final nos concierta una cita porque quiere saber ese producto que tenemos, ese ya está más caliente y tiene una necesidad. Entonces, trabajar este embudo, no tiene por qué ser complicado, se puede hacer fácil y de hecho simplemente es luego todo esto medible. Digo, oye, si yo tengo como objetivos en LinkedIn contactar con mi potencial cliente y enviarle un lead magnet para que rellene pocos datos pero que rellene algunos y en el lead magnet, que en el lead magnet se vea que realmente somos buenos, el principal problema que yo veo, y no digo que seáis vosotros, digo, el principal problema que yo veo en general es que las empresas estamos haciendo muchos contenidos, pero la gente de la misma manera que entra se va y no sabe de quién es ese contenido ni por qué tendría que hablar con ellos. Entonces es una cosa tan simple como decir en el contenido, te voy a contar el principal problema que tienes tú, te voy a preguntar cómo nosotros lo solventamos desde nuestra experiencia, porque tenemos tanta experiencia, somos tan buenos en esto, tenemos un programa especializado. Claro, hay que vender un poco y el product placement de poner eso al principio es al principio. Al final se han ido. Es decir, a medida que el vídeo o el PDF va bajando, pues la gente se va. Al principio es un 100% de la gente que lo ha adquirido el vídeo, pero en el minuto 10 quedan un 30%. O decimos eso que hemos dicho ahora, que tenemos un captador magnífico y que somos la repera en el segundo 5, o no esperemos al final. No digo que eso sea un caso concreto, digo que es lo que yo suelo ver. Y cuando lo ves en un vídeo, también lo ves en un contenido escrito, o en un libro, o en un PDF. Entonces hay que estructurar de alguna manera hay que lanzar contenidos, sí, pero en esos contenidos tenemos que meter
nuestro product placement, o sea, tener nuestro de esto. Entonces, LinkedIn forma parte de ese entramado porque es la única red social profesional que nos permite decir, busco una persona de una multinacional de laboratorio que esté en España, en México, en Colombia, que sea un directivo de una empresa de más de 200 trabajadores. Este es mi buyer persona, pues voy a ponerme proactivamente a contactar, a buscar, a enviar un mensaje donde haya un contenido nada de vender, contenido muy potente. Cuanto más potente, mejor posicionamiento y más posibilidad de que ese señor se lo lea y además más posibilidad de que el señor nos diga, oye, ven aquí, que esto me interesa. Entonces, LinkedIn está para eso, no es una finalidad. O sea, el compartir por compartir, nos pensamos que lo va a ver gente, pero realmente, por desgracia, pasan dos cosas. Que el algoritmo lo comparte a los contactos que nosotros tengamos un porcentaje muy nimio. Nadie lo sabe. Aunque veáis ahí gente, gurús de medio pelo o de poco pelo o de más pelo, o de no lo sé, que dicen, pues yo sé que el 1,3%, esto lo saben los ingenieros de Microsoft y ni siquiera quiero que se lo planteen. El algoritmo depende de muchas cosas. Depende del mercado, depende si yo tengo 10 contactos o tengo 25.000, depende si de lo que LinkedIn supone que si yo publico algo la gente aplaude, entonces lo enseña más, depende de una serie de factores que evidentemente no podemos meter en el mismo saco del algoritmo de una persona que fabrica tornillos y publica cosas de tornillos a otra persona que explica cómo hacerse millonario. Entonces, las variables son diferentes. Entonces, no hay un algoritmo igual para todos. Pero aunque sea un algoritmo, si pudiéramos que tener un estándar, os diría que cuando publicamos algo en LinkedIn, lo ve poquísima gente, muy poca gente. Y además tiene que darse la casualidad de que esa persona, que es la que nosotros queremos captar, que seguramente tiene capacidad económica y tiene un negocio en marcha, os aseguro que todas las mañanas está trabajando a salto de mata con 1000 problemas, no está navegando en LinkedIn. Si navega en LinkedIn lo hace de vez en cuando, un par de minutos, que para eso tenemos que poner una campaña o para eso tenemos que enviarle mensajes de contacto. Que eso sí, aparentemente, y sin estadísticas lo digo, sino desde la experiencia de haber gestionado gestionar más de 500 contactos, más de 500 perfiles, os aseguro que encontramos mucho feedback real, incluso de venta, en determinados perfiles que manejamos, cuando sucede eso, cuando le enviamos un mensaje de contacto inicial o no. Grosso modo, la estrategia viene por un plan de decir, ¿quién es mi cliente exactamente? Mis 3 tipos de cliente, 4 clientes. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan exactamente para solventar su problema? En base a lo que necesiten, yo le ofrezco mi producto. ¿Cuáles son mis principales fortalezas? Pues entre mis fortalezas y mi producto, cubierto esa necesidad, hago una estrategia de contenidos que incluye también los mensajes de LinkedIn, ¿por qué no? Pero también los vídeos y todo lo demás. A partir de ahí, cuando tenga claro todo eso, desarrollo un producto que me permita segmentar desde el 0, el captador de leads sería gratis, al de $5, al de $20, al de $100 al mes, puede ser un recurrente, o al de 20.000 y lo hacemos con él. Todo ese producto tiene que ir un poco... hay un libro magnífico que se llama The Cure, no lo he visto en castellano, pero lleva ya años, pero es muy bueno, que explica cómo un grupo de música que se llama 9 Inch hizo un plan de marketing así, que era la curva, ¿no? Gente que entraba de cero, que simplemente ellos dieron 5 canciones gratuitas, luego cogieron base de datos de 150.000 en Estados Unidos, de esa base de datos la fueron trabajando y la curva era el que solo paga 0, el que paga $1, y había que pagaban 300 de un paquete premium que incluía camisetas y qué sé yo. Entonces todo eso se trabaja, porque no todos los clientes en ese funnel o sienten interés son clientes de un producto premium. Algunos sí quedan por en medio y algunos no van a compraros nunca. Entonces se trata de captar base de datos, impactar y luego posicionar en buscadores, que eso también se puede hacer. Que si alguien busca mi producto en Google, en YouTube, pues que ahí esté. ¿En LinkedIn cómo funciona? Si nosotros trabajamos en LinkedIn bien el perfil, bien los mensajes, bien los contenidos con las palabras adecuadas y tenemos el perfil de premium pagando esos $40 al mes, pues LinkedIn nos posicionará, sin duda alguna. No para hacer milagros, pero por lo menos lo vamos a intentar. Y así un poco es lo que nosotros hacemos en nuestra mentoría, que es acompañaros en eso conjuntamente, explicándoos paso a paso y haciéndolo conjuntamente y validándolo conjuntamente para llegar a conclusiones. Dentro de esa estrategia también está la formación.
Oye, ¿cómo funciona LinkedIn? Pues venga, vamos a meternos cara a cara. Mira, esto se hace así, se hace así, se hace así. Y YouTube, pues venga, vamos, primero hacemos el vídeo, el guión. Venga, corregimos esto, vale. Ahora vamos a subirlo. ¿Cómo lo subimos? Hay que poner las etiquetas, las palabras, vamos a subirlo a las 5, luego y compartirlo 48 horas para que YouTube vea que hay visualización, tiempo de visualización para que diga este vídeo no está muerto, hundido, sino que le voy a dar vidilla. Luego al cabo de 15 días buscamos en Google esas palabras de vídeo y si sale en Google le damos like para que Google entienda que es un vídeo. Bueno, un proceso en el cual os acompañamos a eso, a generar leads y posicionamiento en B2B, que es a lo que nos dedicamos, por supuesto.